Pues bueno, para cerrar también con broche de oro, le vamos a dar la palabra al profesor José Joel Peña Yáñez. Me permito leer su reseña, también sintetizada porque es larga y abundante. Joel es doctor en Derecho con orientación en Derecho Internacional Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra UNAM. Es doctor en Administración Pública por el INAP, el Instituto Nacional para la Administración Pública. Es maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Y en cuanto a su adscripción, actualmente es profesor de tiempo completo en la FES Acatlán, con más de 10 años de trayectoria docente. ¿Eres hija también? ¿Sí? ¿Eres un joven académico? Sí. Este programa que también ha nutrido y renovado la planta docente. Es candidato a investigador nacional, es miembro de diversas asociaciones académicas como la International Law Association, donde se desempeña como secretario general de la rama mexicana. En cuanto a líneas de investigación, José Joel tiene entre temas la integración europea, los regionalismos, la política exterior mexicana y el derecho internacional público. También tiene experiencia en la función pública. Durante más de 11 años ocupó diversos cargos en el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Le damos la palabra al profesor José Joel Peña. Por favor, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es un placer ver que a esta hora, a la hora de la comida, hay personas a las que les interesa el tema. Es lo que platicaba con mis colegas, que después de ver la mesa de inauguración repleta, pues realmente quienes están ahora en esta mesa y en las mesas que seguramente estarán el día de mañana, que serán extraordinarias, pues son las personas que tienen un verdadero interés en los temas pues que se abordan en estos congresos. Desde luego es fabuloso coincidir con colegas, amigas, amigos y sobre todo con estudiantes, porque yo siempre lo digo, ustedes son nuestra razón de ser, ¿no? Son quienes motivan nuestra vocación. En esta intervención y para saltarme los agradecimientos formales, sobre todo a Oscar que tuvo pues la gentileza de invitarme, la verdad es un honor. Mariana dice que es la segunda vez que está aquí en la Facultad de Economía, en mi caso es la primera, ¿no? Entonces espero que sea la primera de muchas otras. Y en esta intervención pues me gustaría analizar la relación entre México, la Unión Europea, a partir de un instrumento que por su alcance político, económico y normativo puede marcar una nueva etapa de esta relación cuasi interregional, que es el Acuerdo Global Modernizado, que así se le denomina por cuestiones sintéticas, pero que tiene un nombre mucho más amplio porque es un acuerdo que no solamente toca la parte comercial, sino lo que lo hace más rico precisamente es la parte política y de cooperación. Por eso es que ahora que se anunció la firma el próximo 22 de mayo, y es importante aclararlo, de ninguna manera implica que este acuerdo va a entrar en vigor. Simplemente es el acto formal para que eventualmente entre en vigor si se llevan a cabo los procedimientos de ratificación correspondientes, sobre todo en la parte de política y de cooperación, donde tiene que pasar no solamente por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, sino por los 27 poderes legislativos de los Estados miembros y todavía se somete a consideración, como en Bélgica, de los parlamentos locales. Entonces, es un proceso que va a tardar bastantes meses, pero lo que sí va a entrar en vigor, pues digamos, de manera más pronta, es el acuerdo comercial, la parte comercial, con un acuerdo comercial interino, porque esa política es competencia exclusiva de la Unión Europea y por lo tanto solo la tiene que aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea y desde luego todo esto nuestro Senado. ¿De acuerdo? Entonces es importante aclararlo para que no creamos que el próximo 22 de mayo va a entrar en vigor un acuerdo que, como ya se ha señalado, ya lleva 25 años en vigor y que ahora pues va a ser modernizado para incluir aspectos como el comercio digital, ¿no? Obviamente aspectos que antes no se consideraban porque simplemente no existían y que ahora pues van a tener, digamos, un auge en esta nueva relación. Eh, yo partiría aclarando que el acuerdo global, y espero que les puedan pasar la presentación, compartírselas, porque a lo mejor se ve muy pequeña desde pantalla, pero lo que les señalaba no debe entenderse el acuerdo global como un acuerdo económico. Muchos incluso le llaman el Telecuem,
pero el Telecuem solo es la parte económica, tanto el acuerdo global vigente como el que será del acuerdo global modernizado. Entonces, precisamente la relevancia de este instrumento es que ofrece un marco estratégico. ¿Para qué? Para que la Unión Europea y México, en un escenario internacional marcado por la fragmentación, por la inestabilidad, por la volatilidad, por la rivalidad económica entre México y China, donde Estados Unidos esté en medio, pues tengan otras, digamos, oportunidades de cooperación, siendo totalmente realistas en la inteligencia de que nunca ningún Estado va a superar la relación que tenemos con Estados Unidos. Eso no pasó ayer, no va a pasar hoy y desde luego no va a pasar mañana ni nunca. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial, pero ello no implica que México no tenga una agenda de política exterior diversificada en la cual pueda tener, digamos, relación con otros actores de peso. En el contexto internacional, les decía, es decisivo porque diversos organismos, así como muchas académicas, académicos, hemos advertido que el sistema global atraviesa un proceso de fragmentación geoeconómica, entendido como una reversión parcial de la integración económica impulsada por consideraciones políticas, estratégicas y de seguridad. Antes se hablaba de la globalización como un proceso que buscaba homogeneizar a todo el mundo y que vemos que lamentablemente lo único que ha hecho es fragmentar cada vez más. El Fondo Monetario Internacional, por mencionar un ejemplo, señala que esta fragmentación afecta a los elementos centrales de la globalización: el comercio, la inversión, la migración, la difusión tecnológica, la provisión de bienes y servicios públicos globales. La OMC ha insistido en que la alternativa a la fragmentación no debe ser el cierre de economías, como lo estamos viendo en Estados Unidos, como con una aptitud, digamos, proteccionista, sino más bien una reglobalización, ¿no? Obviamente todo esto en el discurso suena precioso, al momento de implementarlo es donde viene ese choque con la realidad. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, pues también ha subrayado que esta fragmentación está reconfigurando redes de comercio, marcos regulatorios, cadenas internacionales de suministro, y aquí es precisamente donde entra el acuerdo global. Y yo lo digo y lo he reiterado: el factor, digamos, que ha catalizado o que ha impulsado la eventual firma de este acuerdo, así como sucedió entre el de la Unión Europea y el Mercosur, es Donald Trump. Si Donald Trump no estuviera en la presidencia de Estados Unidos, no hubiera adoptado una política proteccionista y prácticamente de tensionar al mundo todos los días, sobre todo con aranceles, que es lo que más le puede afectar a México, dejando de lado el tema del narcotráfico y de la presencia de grupos militares estadounidenses en el territorio, por ser algo todavía mucho más sensible y complejo de entender, pues no se habría llegado a un acuerdo global todavía, porque hay muchos países de la Unión Europea que no están de acuerdo con las posturas que ha adoptado el gobierno mexicano, particularmente en la administración pasada y en la administración actual, sobre todo en términos de la política energética. Entonces, Donald Trump ha sido el catalizador, lo cual puede ser bueno, puede ser malo. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron las catalizadoras de la integración europea, algo que desde mi perspectiva es fabuloso, pero no sé si Donald Trump realmente vaya a ayudarnos, al menos a México, a fortalecer esos vínculos con el exterior. Este proceso se expresa en varios planos. Les decía, la rivalidad entre Estados Unidos y China, que ha convertido sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial, los minerales críticos, las telecomunicaciones, la energía, la manufactura avanzada en espacios de competencia estratégica. México aquí también tiene una voz que alzar, porque, por ejemplo, hace poco participé en un congreso que organizó la Universidad de Sevilla sobre minerales estratégicos, y México, con este, digamos, poder que tiene sobre el litio, pues obviamente también tiene una voz cantante, aunque acabamos de firmar un acuerdo con Estados Unidos que obviamente va a reducir nuestra interdependencia y va a aumentar esa dependencia de la que tenemos, pues conteo al menos desde la existencia de México como nación. Segundo, el uso creciente de medidas comerciales unilaterales. Ya se habló de subsidios, restricciones tecnológicas, controles de inversión, yendo en muchas ocasiones en contra de las reglas del comercio mundial. ¿Sí? No es fortuito que la decisión del gobierno mexicano de imponer aranceles a China, y en realidad no a China, sino más bien a todos los países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, y con China es el caso especial, porque de acuerdo al TEMEC, básicamente
en pocas palabras, no se puede, pues es una medida que puede ser contraria al comercio internacional. China ha decidido abrir una investigación y de considerar lo necesario va a demandar a México ante el órgano de soluciones de la Organización Mundial del Comercio. Entonces ahí también tenemos que tener precaución, pero como yo le digo a mis alumnas y a mis alumnos, quizás como políticos, esto es difícil de gestionar, pero como académicos es delicioso de analizar. Tercero, en la búsqueda de cadenas de valor más cercanas, seguras o políticamente confiables, bajo conceptos como el nearshoring, el friendshoring, la seguridad económica, la autonomía estratégica tan vituperada pero tan difícil de alcanzar. Y para México esta coyuntura pues presenta oportunidades pero también riesgos. ¿Por qué? Porque la integración con América del Norte le permite participar en una de las plataformas manufactureras más dinámicas del mundo. ¿Sí? Lo cual no implica que esa participación tenga una derrama económica que propicie un beneficio de la calidad de vida de la población mexicana. Por otro lado, esa misma integración revela lo que ya les decía, una dependencia totalmente estructural. Como ustedes saben, pues Estados Unidos concentra alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas, sigue siendo nuestro principal socio económico, seguido por China, y se calcula, de hecho, que una parte decisiva del dinamismo económico de México está vinculada con su relación con Estados Unidos. Es decir, casi el 60% de nuestro Producto Interno Bruto depende de nuestra relación con el llamado gigante del norte. Y esta realidad no es negativa en sí misma, pero sí limita los márgenes de maniobra cuando el socio principal adopta medidas proteccionistas o utiliza el comercio como instrumento de presión política, algo que Donald Trump no ha hecho privativamente en este segundo mandato, sino que pues desde el primer mandato lo hizo, porque hay un TEMEC, porque México presionó para que se diera por terminado el Telecán y con presión arancelaria al aluminio en México y otros productos, sobre todo agrícolas y productos lácteos a Canadá, pues presionó al entonces presidente Peña Nieto y al entonces primer ministro Justin Trudeau para que firmaran un nuevo acuerdo comercial que derivó en el TEMEC, que lamentablemente, y Trump creo que se da golpes en la cabeza, no ha transformado la relación comercial porque México, afortunada o desafortunadamente, sigue teniendo una, digamos, una balanza comercial superavitaria con Estados Unidos, es decir, le vendemos más de lo que le compramos. En este escenario, pues la relación entre México y la Unión Europea, pues adquiere un valor estratégico renovado. Yo me declaro europeísta, es decir, yo siempre he estado a favor de la integración regional, por eso estoy de acuerdo en que el Brexit pues es uno de los errores más grandes que está pagando el Reino Unido y es por ello que pues ya se plantea incluso la posibilidad de un referéndum para pedirle a la sociedad que se vuelva a incorporar a la Unión Europea, porque obviamente la salida no implica que no pueda volver a ser parte de este proceso de integración o de este bloque regional. La relación México-Unión Europea no parte desde cero. México fue el primer país de América Latina en firmar con la Unión Europea un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, que es el nombre completo de este acuerdo global, suscrito en 1997 con un convenio o con un acuerdo interino de comercio que entró en vigor, porque fue hasta el año 2000 cuando gana Vicente Fox que la Unión Europea, particularmente el Parlamento de Italia y de los Países Bajos, si no mal recuerdo, dijo que México era realmente una democracia, ¿no? Y con la llegada de Vicente Fox y esa alternancia, pues decidieron dar el sí al acuerdo global, se quita el acuerdo interino y entra este acuerdo en términos completos. Desde 2008, México es uno de los socios estratégicos de la Unión Europea, junto con otros países como Chile, como China, como Japón, como Rusia, desde luego. Y pues desde una perspectiva conceptual, esta relación no puede entenderse como se puede entender como cuasi interregional. Es decir, no es una relación estrictamente interregional en el sentido clásico, porque en este caso no vincula a dos regiones integradas, sino a una región integrada, que es la Unión Europea, con un país, es decir, México. Por eso es que es una relación cuasi interregional. Sin embargo, tiene una dimensión interregional porque conecta a México con una arquitectura política y normativa europea que al mismo tiempo forma parte de una relación que se estrecha cada vez más, pero que al mismo tiempo se aleja, y es muy interesante platicarlo y plantearlo así, con América Latina y el Caribe. El acuerdo global modernizado pues es importante señalarlo, de acuerdo con la Comisión Europea, las
Las negociaciones concluyeron en enero de 2025. Posteriormente, en septiembre del 25, la Comisión adoptó propuestas para decisiones del Consejo relativas a la firma y conclusión del Acuerdo Global Modernizado y, como les decía, de un acuerdo comercial interino. Es decir, la arquitectura jurídica contempla dos instrumentos paralelos, como ya se los platicaba anteriormente, el instrumento económico o comercial, de intercambio comercial, y la parte política y de cooperación. Y ese está avanzando hacia ese fin porque, como ya señalábamos, recientemente el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, informó que la octava cumbre México-Unión Europea está prevista para el 22 de mayo en la Ciudad de México y que uno de los principales resultados se espera, porque nada en relaciones internacionales y yo creo nada en la vida se puede dar por hecho hasta que suceda, pues se firmará el Acuerdo Global Modernizado. ¿Y por qué este acuerdo importa hoy más que hace 10 o 15 años? Primero, porque la Unión Europea busca consolidarse como un actor geopolítico. Es decir, no solamente México busca ganar, la Unión Europea también lo busca, si no la Unión Europea no firmaría absolutamente nada. Durante muchos años el bloque regional fue caracterizado principalmente como una potencia normativa, comercial o civil, pero ahora está militarizándose. ¿Por qué? Por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que está prácticamente en sus fronteras externas. Además, pues la Unión Europea ahora pues toca temas que antes no hacía: sostenibilidad, innovación tecnológica, transición verde, política industrial, defensa de un orden internacional que se encuentra actualmente en crisis. Y además, si nosotros analizamos sus políticas, digamos, o sus prioridades para el quinquenio 2024-2029, veremos que no solamente es comercio y economía, sino también competitividad, seguridad, prosperidad sostenible, democracia, justicia social y una mayor presencia global. Segundo, el acuerdo importa porque para México la relación con Europa representa una vía de diversificación estratégica. Como les decía, siempre con los pies en la tierra, nunca va a sustituir a Estados Unidos. Pero eh, 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 el TEMEC, ya lo dije, seguirá siendo el eje de la inserción económica de México a nivel internacional, pero como les decía, diversificar no implica abandonar América del Norte, no implica abandonar América Latina, sino ampliar opciones, reducir vulnerabilidades, construir márgenes de negociación. Los datos muestran la relevancia de la Unión Europea para México. En 2024, que son las cifras comprobadas más recientes, el comercio bilateral alcanzó 82.4 mil millones de euros. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México, después, obviamente, de Estados Unidos y de China, y es el segundo mayor inversionista en México, después de Estados Unidos, lo cual eso es muy importante también destacarlo. Entonces, Europa, la Unión Europea, ¿es relevante? Sí, pero podría serlo mucho más, de que depende de que exista la voluntad política en ambas partes para que ello suceda. De hecho, iniciativas como el Plan México han sido tomadas de buena manera por parte de la Unión Europea porque busca promover la relocalización. Recordemos, y también hay que ser realistas, la importancia de México, al menos geoeconómicamente hablando, deriva de su posición geográfica y de que mantiene con Estados Unidos una frontera de más de 3,000 kilómetros, que es la frontera en términos de intercambios comerciales más dinámica de todo el mundo. Por ello es que la presencia de empresas extranjeras, sobre todo en el norte del país, pues tampoco es un caso fortuito. Ahora bien, el acuerdo del acuerdo global modernizado no está garantizado por su sola existencia, de que va a depender de lo que les decía, de que haya un diálogo político fructífero. ¿Sí? Se establece fortalecer la asociación estratégica, reforzar este diálogo, fortalecer y profundizar la cooperación, sobre todo en asuntos de interés común. México y la Unión Europea comparten esa vocación de defender el derecho internacional, más ahora que se necesita como nunca. Se prevé consultas sobre temas bilaterales, regionales, birregionales, y esto es muy importante para México y para la Unión Europea porque, por ejemplo, también defienden a Naciones Unidas, defienden la Carta de Naciones Unidas, México como fundador de esta organización internacional, la única de vocación universal, derechos humanos, solución institucional de controversias, pero la defensa del multilateralismo no puede quedarse en una declaración retórica, que es lo que generalmente ocurre. México y la Unión Europea tienen que identificar agendas concretas,
Por ejemplo, impulsar la reforma de Naciones Unidas, impulsar la Organización Mundial del Comercio, que ha quedado prácticamente, digamos, coja después de que la parte ¿cómo se llama? Una de las partes del mecanismo de solución de controversias al cual pueden acudir los estados que no estén de acuerdo con la solución que emiten los paneles de expertos que las emiten, pues está totalmente paralizada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha dado el sí al nombramiento de las y los jueces que forman parte de esta sección del mecanismo, cooperar frente al cambio climático, regular las tecnologías emergentes, pero también en agendas elementales como la protección de derechos humanos, como la protección de datos personales, por ejemplo, y aquí me quito mi cachucha de exfuncionario del extinto INAI, y digo, me la puedo poner ya en cualquier momento porque el instituto ya no existe, ¿verdad? Pero obviamente fortalecer el acceso a la información, la gobernanza democrática y la protección de datos personales. En un mundo donde las grandes potencias tienden a usar las reglas de manera selectiva, es decir, solo utilizan aquellas reglas que le convienen, pues los actores medios y las potencias normativas, retomando lo que decía el doctor Sauri del extraordinario discurso del primer ministro canadiense Mark Carney, pues somos los que tenemos los incentivos para sostener instituciones multilaterales, aunque sea de manera pragmática y reformista. El segundo pilar, desde luego, es el comercio y la inversión. ¿Por qué? Porque la modernización incluye reglas sobre bienes, servicios, inversión, contratación pública. Y si ustedes les preguntan a los europeos cuál es el principal elemento, es, por ejemplo, que el comercio de productos agrícolas va a estar prácticamente libre de impuestos, lo cual para México es maravilloso porque seguimos siendo un exportador de productos agropecuarios, pero para países como Francia, para países como Italia, para países como Polonia, que son los principales abastecedores de estos productos dentro de la Unión Europea, pues no es la mejor noticia. Por ello es que eran precisamente los que eran muy reticentes a la entrada en vigor, o más bien a la firma y eventual entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con países que, por cierto, como Brasil, que nos llevan la delantera no solamente en lo agrícola, sino en muchos otros elementos importantes. Un elemento relevante del acuerdo global será la ampliación y actualización de las reglas de contratación pública. Y esto a muchas y muchos empresarios mexicanos no les ha gustado porque en ciertas entidades federativas del país las licitaciones ya se van a tener que abrir a empresas europeas. Esto es bueno, sí, para quienes las contratan, pero es malo para las empresas que antes competían entre ellas. ¿Por qué? Porque ahora va a haber empresas mucho más competitivas. Es bueno, ¿por qué? Porque va a ser un incentivo para tratar de mejorar nuestro sistema productivo. Entonces, este acuerdo también es importante porque se prevé una mejora en el acceso de la participación de las pequeñas y medianas empresas, las cuales generalmente siempre quedan olvidadas en cualquier tratado de libre comercio. Entonces, aquí es donde tenemos que poner los puntos sobre las IES y por eso los paneles o los análisis como el que se llevará a cabo el día de mañana en estas mesas sectoriales son fundamentales, porque lo importante no es el acuerdo per se, sino traducir lo que se dice en ese acuerdo en un idioma que sea totalmente comprensible y entendible por las pequeñas y medianas empresas. ¿Para qué? Para que conozcan el mercado europeo y no solamente vean el mercado estadounidense como el principal destino por las facilidades que tenemos, no solo por la geografía, sino por la laxidad del propio gobierno estadounidense, que es totalmente diferente al gobierno de la Unión Europea, que es mucho más estricto en cuanto a los productos y servicios que entran a los 27 países que forman parte de la Unión Europea. El tercer pilar es la cooperación. Se encuentra una de las mayores posibilidades del acuerdo. ¿Por qué? Porque, ejemplo, la Agenda de Inversiones Global Getaway para América Latina y el Caribe, que es de la Unión Europea, busca promover inversiones verdes, digitales, justas, sostenibles. Si México quiere apostar por la transición energética, debemos de comenzar a olvidarnos paulatinamente de la existencia del petróleo. ¿Es factible? No. Ahora, menos. Con una refinería como Dos Bocas, que se está llevando prácticamente todos los recursos que entran a petróleos mexicanos, la compra de refinerías como la de Texas y obviamente la pérdida de competitividad ante otros países que pueden exportar no solamente petróleo, sino productos derivados del petróleo. ¿Por qué México vende petróleo pero compra gasolina? Porque no tenemos la capacidad de refinación ni de transformar el petróleo en productos derivados, algo que, por ejemplo, tienen países como los del Golfo Árabe.
Omán, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, y eventualmente lo podría tener Venezuela, si es que Estados Unidos se lo permite. En materia de salud, por ejemplo, la Unión Europea identifica oportunidades de cooperación en regulación sanitaria, resiliencia, producción local de vacunas y medicamentos y alianzas entre ciencia e industria. En materia ambiental y energética, se puede impulsar cooperación en transición verde, en energías renovables, lo que les decía, financiamiento climático, y aquí tenemos que ser muy claros. ¿Por qué? Porque una de las prioridades soberanas en materia energética es la que tiene México y la que México está defendiendo, mientras que la Unión Europea promueve estándares ambientales cada vez más exigentes que obviamente pues no son capaces de cumplir nuestras productoras y nuestros productores que están acostumbrados a, digamos, estándares pues mucho más laxos. En materia digital e innovación, el acuerdo puede abrir espacios para cooperación en conectividad, comercio digital, estándares tecnológicos, ciberseguridad. Claro, pero todo esto va a depender de dos elementos que poco se mencionan y que son fundamentales. Que México garantice seguridad física, es decir, la seguridad para las personas y las empresas, y seguridad jurídica. Algo que lamentablemente en este momento pues no es algo de lo que podamos presumir. Hay retos importantes, por supuesto, el jurídico institucional. ¿Por qué? Porque todo acuerdo implica la creación o renovación o modificación de instituciones. ¿Sí? Algo que lamentablemente, insisto, en México no está ocurriendo, sino que estamos viendo un revés, ¿no? Sobre todo la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, algo que era muy bien visto por la Unión Europea, y obviamente, pues si entra en vigor el acuerdo global en términos generales, pues va a tener que reformarse la estructura institucional, sobre todo el gobierno federal, para adecuarse a las necesidades y a las demandas de los gobiernos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y de la Unión Europea en concreto. El segundo reto es la capacidad de implementación de México. ¿Por qué? Porque un acuerdo sofisticado como lo es este acuerdo global modernizado exige instituciones capaces de coordinar comercio, inversión, medio ambiente, trabajo, ciencia, tecnología, derechos humanos, gobiernos locales, sector privado. ¿Sí? Es la necesidad, por ejemplo, de que haya empresas que representen a México en términos empresariales, lo que hacía eventualmente ProMéxico, la cual sabemos que desapareció y que esas funciones se sumaron a una Secretaría de Relaciones Exteriores que ya está de por sí rebasada por todo el trabajo que tiene que hacer. El tercer reto es social. ¿Por qué? Porque les decía, todo acuerdo debe responder a una pregunta: ¿quién gana y quién queda fuera? ¿Quién está dentro y quién es excluido? La modernización debe beneficiar no solo a las grandes empresas transnacionales, como insisto, generalmente se hace, sino que a las pequeñas y medianas empresas, a personas trabajadoras, a comunidades locales, a regiones menos integradas a las cadenas de valor, no solamente el norte del país, sino el centro, el sureste, que son lamentablemente los más marginados, sobre todo el sureste. Y el cuarto, y más importante, el reto político, porque México y la Unión Europea no siempre coinciden en sus prioridades internacionales. La Unión Europea suele tener una política exterior más normativa y más sancionatoria, lo vemos en el caso de Rusia, y México, por tradición constitucional, privilegia principios como la no intervención, de una manera muy selectiva, la solución pacífica de controversias y la autodeterminación. A pesar de estos retos, el acuerdo, insisto, trato de ser un poco optimista, ofrece una oportunidad significativa. México necesita diversificar sin desanclar su integración norteamericana, porque si esto lo hacemos, México pierde competitividad y México pierde interés, el interés que genera hacia el exterior. La Unión Europea necesita socios confiables, sí, pero socios que tengan un acceso preferencial a su principal mercado, que es Estados Unidos. La asociación México-Unión Europea puede ser relevante si produce resultados concretos. Primero, inversión sostenible con valor agregado local, es decir, no solamente que vengan empresas y que la mayoría del dinero regrese a los países de origen, sino que haya una real derrama económica. ¿Esto por qué no sucede? Porque generalmente se les dan beneficios como la exención de impuestos. Entonces, lo único que queda en el país son los salarios que les pagan a los trabajadores mexicanos, y muchas veces los trabajadores que vienen que trabajan, no son mexicanos, sino que son extranjeros. Entonces, hay que buscar ese valor agregado local. Segundo, cooperación tecnológica y científica. Tercero, transición verde justa. Cuarto, defensa efectiva de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Pregúntenle a México y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quinto, la coordinación multilateral en foros globales. Entonces, la importancia del acuerdo no reside únicamente en actualizar un tratado de más de 2 décadas, sino ofrecer una plataforma para que México y la Unión Europea construyan una relación, sí, pero equilibrada,
resiliente y políticamente significativa. El mundo que viene, en el cual las personas jóvenes serán quienes tomen las decisiones, espero incluirme todavía en ese grupo poblacional, pues es totalmente con una globalización abierta e incontestada. Ya no lo es, más bien, ya no es una globalización abierta e incontestada, más bien es un mundo de interdependencias condicionadas, alianzas flexibles, competencia tecnológica, tensiones comerciales, disputas normativas. Y en este contexto, México y la Unión Europea pueden construir una asociación que combine eso: comercio, cooperación, sostenibilidad, innovación y defensa del multilateralismo. Pero siempre digo, si uno quiere arreglar el mundo, tiene que pensar desde casa. Y como siempre me ha dicho mi madre, si uno viviera con los consejos, siguiendo los consejos que uno le da a terceros, la vida de toda persona sería perfecta. Con esto agradezco su atención y desde luego que quedo a sus órdenes.